Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Qué creen? Hoy es domingo 27 de diciembre. Estamos ya unos días, hermanos, para terminar este año 2020. Un año con esta situación de pandemia, pero un año bendecidos por Dios, hermanos, porque aquí estamos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, adorando al único Dios, Dios grande y verdadero, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos de seguir orando a nuestro Dios porque Él siga, hermanos, cumpliendo su propósito por el que permitió esta pandemia. Él la va a quitar en su tiempo. Que se cumpla, hermanos, la voluntad de Dios. Acuérdese lo que decía el Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sigamos mientras, hermanos, orando y permanecer firmes en el Señor, orando los unos por los otros, suplicando, hermanos, con todo nuestro corazón, que el Señor bendiga a tanto médico, a tanta persona del sector salud que está trabajando en esto, a tanta familia, hermanos, que ha perdido a un ser querido. Dios les consuele y les fortalezca. Pero, hermanos, que se arrepientan de sus pecados. Que busquen a Dios, que le den primer lugar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, oramos, oh Dios, a ti con nuestro corazón y con mucha súplica, Dios, llegamos ante tu presencia, agradeciéndote infinitamente, Dios, porque tú nos tienes aquí. Agradeciéndote infinitamente, Dios, porque tú eres el Dios grande, que cumple sus propósitos, que eres un Dios fiel, que cumples promesas, Padre. Señor, te agradecemos por la clase de esta mañana. Sea tu presencia, oh Dios, con todo el sector salud, Señor, en esta pandemia que vivimos. Sea tu presencia con las personas que están sufriendo por un trance agudo, Señor. Padre, que el hombre se vuelva a ti, Señor. Que el hombre, Señor, se llegue a ti, Señor. Que entregue su corazón a ti, Señor. Que se arrepienta de sus pecados, Señor. Padre Santo, que aún en esta situación de pandemia, tu pueblo alabe y glorifique tu nombre, pero que también, Señor, comparta con otros lo que por gracia se ha recibido. En Cristo Jesús te rogamos bendición para esta clase, Señor. Amén, amén. En Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, pues seguimos ahora con nuestra cuarta lección de este título general, de este tema, lidiando con las emociones. ¿Cómo le damos salida a las emociones? Unas emociones no son tan agradables, pero otras sí. Por ejemplo, el domingo pasado vimos una emoción como es el gozo, pero la anterior vimos la ira. Esa es negativa, pero podemos enojarnos, hermanos, airaos, pero no pequéis. Pero la primera lección hablamos del duelo. Pero hemos de pasar por ello, hermanos. Está escrito que el hombre muera una vez, ¿sí? Pero Dios nos ha permitido esas emociones, hermanos. Si no tuviéramos esa emoción, por ejemplo, el llorar, ¿cómo descansaríamos de una emoción de tristeza? Pues descansamos llorando, ¿sí? Pero hoy, hermanos, ¿qué creen? Vamos a ver una emoción con la que hemos de lidiar, como es la preocupación. Y el título de la lección es Venciendo la preocupación. Venciendo la preocupación. Hermanos, la preocupación es otra emoción con la que Dios nos ha dotado. Dios nos la ha dado. ¿Quién no se ha preocupado alguna vez? Todos, por una u otra razón, nos hemos preocupado. Hoy, en este mismo momento, usted puede tener una preocupación. ¿Qué es lo que le está preocupando ahorita? Ahorita. Olvídese de lo que le preocupó hace muchos años. Pero ahorita, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué podemos hacer con las preocupaciones? Mire, mi abuelo me contaba y me decía a mí en alguna ocasión que su servidor tenía una preocupación. Y él decía, si su mal tiene remedio, ¿por qué se preocupa?
Y si no tiene remedio, ¿por qué se preocupa? Fíjese lo que él usaba, qué palabra usaba él, si su mal. O sea, las preocupaciones no son muy agradables, no deben de ser agradables, por eso nos preocupamos. Pero en la sabiduría de los hombres del mucho tiempo vivir, él me decía esas palabras, si tiene remedio, no se preocupe, y si no tiene remedio, pues tampoco se preocupe. ¿Por qué nos preocupamos? Bueno, miren, hermanos, ahorita, ¿por qué nos podemos preocupar? Bueno, una persona que tiene COVID se preocupará. Cuando las estadísticas nos hablan y nos dicen de los miles de muertos que ha habido por COVID. México hay más de 100,000. En Estados Unidos, más de 300,000. ¿Será preocupante enfermarse de COVID? Me quedé sin trabajo. En estos tiempos, muchos se han quedado sin trabajo. ¿Qué comeremos? ¿Qué va a comer mis hijos especialmente? Mi hija salió a trabajar. ¿Regresará? Muchas señoritas han salido y no han regresado. ¿Y cuántas cosas más podemos añadir a una lista de preocupaciones? Nuestros padres, aun cuando usted y yo ya nos casamos, para ellos, usted y yo, seguimos siendo sus hijos. Y siguen preocupándose por usted y por mí. ¿No es cierto? Yo ya tuve hijos, tengo 2 casados y me sigo preocupando por ellos. O sea, sigo al pendiente de ellos, siguen siendo mis hijos. Y ahora no nada más de ellos, sino de los nietos que Dios nos ha dado. Hermanos, la preocupación es propia de la vida por la que estamos aquí en el mundo. Nos preocupamos por situaciones a veces que consideramos peligrosas, incluso por las que no son tan peligrosas, pero nos preocupamos. Aquí el asunto, hermanos, es que no dediquemos tanto tiempo lidiando con esas preocupaciones. Cuando hablamos de la ira, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permita, hermanos, que la preocupación dure tanto tiempo. No se dañe a sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hermanos, vamos a confiar en Dios. Vamos mirando a Dios, que Él tiene respuestas para cada una de nuestras preocupaciones. Puede ser una preocupación por algo tan sencillo, pero eso molesta. ¿No le molesta una espinita de una tuna aquí entre los dedos? Sí molesta. Sí. Hermanos, cualquiera que sea la preocupación, déjela en manos de Dios. Nosotros el día de hoy vamos a tener nuestra clase basada en un salmo muy conocido, que muchos lo conocemos de memoria, como es el Salmo 23. Nosotros, hermanos, hemos de ver a este salmo como un salmo que nos anima a confiar en el descanso. O sea, descanso quiere decir, es dejarnos en las manos de Dios, estar en las manos de Dios, descansar en Él. Este salmo nos habla de la seguridad que Dios provee, pues Él, Dios, cuida de los suyos. Y que Él, Dios, es mucho más grande que cualquier preocupación. Mire, el profeta Isaías nos deja escrito en el versículo 10 de su capítulo 41. No temáis, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Como esta palabra, como este escrito de Isaías, hay infinidad de pasajes bíblicos que nos dan, hermanos, tranquilidad, nos dan reposo, nos dan esperanza, nos dan solución
para vencer la preocupación, cualquiera que sea. ¿Qué le parece pues si entramos a trabajar en los tres puntos que vamos a ver de esta lección basada en el Salmo 23? Y yo le he puesto por título al primer punto, dejándonos guiar por Dios. Pero hermanos, vamos a tener la lectura del Salmo 23 completa. Nada más que el día de hoy he invitado a unos niños para que ellos nos dirijan a la lectura de este Salmo 23. Son mis nietos, hermanos. Ellos van a decirnos el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Haré esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria al Señor por este Salmo 23, hermanos. En este Salmo del rey David, Dios se presenta a David como un pastor. Y David, en este Salmo 23, como una oveja necesitada de la protección y la provisión de Dios como pastor, y a su pueblo como su rebaño. Hermanos, el primer versículo de este capítulo 23 del libro de los Salmos comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Hermanos, estas palabras nos están hablando de una oveja muy vulnerable. Una oveja que me imagino que no sentía la presencia del pastor. Hermanos, pero nuestro Dios, que es el pastor aquí, Él es un pastor fiel. Él es un pastor que nunca abandona a sus ovejas. Sus ovejas son su pueblo. Zacarías, el libro de Zacarías 10:2 nos dice: por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Juan 10:9 nos dice: yo soy la puerta de las ovejas. Son palabras de Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por ella, por esa puerta entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito sea el Señor. Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor. Palabras de Cristo Jesús. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Hermanos, ¿cómo sentirse como si el pastor no está con nosotros? Si la palabra nos dice que este pastor da su vida por sus ovejas, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Bendito sea el Señor, hermanos, por este excelente pastor que usted y yo tenemos ya como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por este hermoso cuidado de Dios como pastor para David, llega David a decir: nada me faltará. Él reconocía que Dios era su pastor. Él reconocía que si Dios era su pastor, entonces nada le iba a faltar. Nada le iba a faltar. Este nada me faltará es una
confianza total en Dios. Una confianza no únicamente por el momento, sino también para el futuro. Una confianza absoluta sin ninguna condición. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el versículo 2, hermanos, tenemos usted y yo una escena clásica de un pastor. O sea, lo que hace un pastor. Un pastor que junta a su rebaño. ¿Sí? Un pastor que guía a su rebaño. Un pastor que sabe qué es lo que va a hacer con su rebaño. Así es nuestro Dios. Él sabe qué va a hacer con nosotros. Solo lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el pastor. Solamente eso. El pastor va a llevar a su rebaño a pasto seguro. Un pasto libre de alimañas. Un pasto que es bueno para alimentar a sus ovejas. El pastor tiene que conocer a dónde lleva a comer a su rebaño. Saber que no haya ahí hierbas que sean venenosas. Saber que no haya animales que asusten a las ovejas. ¿Sabe usted que las ovejas es el animal más asustadizo? Un animal que no sabe dirigirse, que no tiene sentido de dirección, que si el pastor deja el rebaño, se va por donde él quiera. El pastor, en este versículo 2, va a llevar a su rebaño a aguas dulces, limpias, no contaminadas, y además aguas que estén en reposo para poder beberlas. Hermanos, las ovejas, si el agua está en movimiento, ellas no se acercan a beber. Les asusta el movimiento, porque ya saben que si caen, su lana se va a mojar y se va a hacer más pesado el animal y no logran salir. Las piernas que tienen son piernas que apenas les aparecieron ahí. Hermanos, nuestro Dios sabe de la condición suya y sabe de la condición mía, pero es un pastor, muy buen pastor, hermanos. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Solo tenemos que reconocer su voz y dejarnos guiar por Él. Él sabe nuestra condición, hermanos. Sabe cómo somos. Sabe de qué pie cojeamos. Hermanos, David está confiando en la provisión presente y futura y además eterna que Dios tiene para él. Así debemos ser usted y yo, hermanos. Hagamos lo que dice el libro de los Hebreos. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo miremoslos a Él, miremoslo. Dejémonos guiar por Él. No arranquemos por aquí o por allá, no. Permitamos que Él nos guíe, porque Él es un buen pastor. ¿Qué tan buen pastor es nuestro Señor? Versículo 3 nos dice, confortará mi alma. Confortar aquí, hermanos, es restaurar nuestra vida. Es atraernos, hacernos regresar a su camino que nos lleva a vida eterna. Hermanos, la oveja es muy buena para extraviarse. Bastante buena para extraviarse. Y esa oveja que se extravía, es necesario regresarla. Y eso lo hace el pastor. El pastor que ama a su rebaño. El que ama a sus ovejas. Él regresa, el buen pastor regresa a la oveja que se extravía. Por eso debe de haber confianza en el pastor. La oveja debe tener confianza en el pastor. Usted y yo quizás tengamos pocos años o muchos años de experiencia en la vida cristiana y podemos dar testimonio de cuántas ocasiones el Señor nos ha regresado. Hermanos, recordemos
que estamos en el mundo. Y en el mundo, dice un himno, abunda tentación. No ruego, dice el Señor, que los quites del mundo, sino que nos apartes del mal. Hermanos, somos buenísimos para ser atraídos por el mal. Pero usted y yo no quitemos la vista en nuestro Dios, nuestro pastor por excelencia. Debemos de confiar en el pastor, porque Él es el que cuida. Él es el que con su gran amor y la confianza que nos da, nos lleva, miren, a comer en pasto verde. O sea, nos da lo que necesitamos. Solo hay que confiar en Él. Nos da el abrigo, nos da la bebida, nos da un techo donde vivir, hermano. Aún en esta condición de pandemia que vivimos y da la situación de la falta de trabajo o que se quedó sin trabajo o tiene poco trabajo o a veces trabaja y a veces no, pues Dios aquí le tiene todavía. Y eso es una gran bendición. Denle gracias a Dios por ello. David confiaba en el Señor porque el Señor le guiaba, le seguiría guiando. Y dice la Escritura aquí, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. ¿Qué significa esto de por amor de su nombre? Bueno, David, hermanos, era un hombre conocedor de la Escritura, de lo que había en ese entonces. Usted y yo tenemos la Escritura completa ahora. Y a través de la lectura de la palabra de Dios, hemos de aprender y conocer muy bien que, en este caso que estamos del Salmo 23, David sabía que él no era fiel. David sabía que el sustento que tenía, el cuidado que tenía Dios de él, no era por la fidelidad de él, no, sino por el nombre de Dios. Porque Dios mismo es fiel a su nombre. Dios ha prometido estar con nosotros y Él lo está porque Él es fiel a lo que Él promete, hermanos. Usted y yo no somos fieles. En un caso o en otro somos infieles. Pero Dios es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros y ahí lo está. Nos atrae, ¿verdad? Con su callado. ¿No? Vente para acá. ¿A dónde vas? Hermanos, por tanto, la ansiedad y la preocupación deben ser innecesarias si usted y yo aprendemos a confiar en el único guiador, en el único proveedor que es nuestro Dios. Mire, muchas veces la preocupación nuestra es qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Pues veamos el libro el Evangelio según San Mateo, hermanos, en ese sermón hermoso, conocido como el Sermón del Monte. ¿Qué dice el Señor? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué beberemos? ¿O qué comeremos? ¿O qué vestiremos? Mateo 6:31. ¿Qué enseñanza encontramos ahí? ¿Qué no hemos visto las aves del cielo? ¿Cuándo las vemos trabajar en el campo? Yo nací en el campo y yo sabía del agricultor que iba y preparaba la tierra y luego sembraba y luego había que regar y quitar las hierbitas que no debían de aparecer allí y luego levantar la cosecha. Y cuando se levantaba la cosecha de trigo, porque me tocó ver trigo, andaban los pajaritos pepenando esos granitos de trigos que se quedaron allí. El Padre Celestial los alimenta. Mirad los lirios del campo, que ni el rey Salomón se vistió como uno de ellos. Hermanos, qué grande es nuestro Dios que tiene cuidado de nosotros. Y la enseñanza del de esta lectura de Mateo, capítulo 6, versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hermanos, y todas esas preocupaciones, déjeselas al Señor.
que Él nos va a dar lo que necesitamos. En segundo lugar, hermanos, permítame, vamos a ver los versículos 4 y 5 de este Salmo 23. Y le he puesto por título, que venzamos la preocupación sin temor, pues el Señor está con nosotros. Venzamos la preocupación sin temor, pues el Señor está con nosotros. Hermanos, en estos versículos 4 y 5, nosotros podemos ver ahora a un salmista que llega a una situación crítica, muy extrema. La razón, porque nos dice, aunque ande ¿en dónde? En valle de sombra de muerte. En que ande en valle de sombra de muerte. Hermanos, esta expresión de valle de sombra de muerte habla de un valle de una oscuridad profunda. Cuando era niño, en mi pueblo no había luz eléctrica. Y en esas noches oscuras, y siendo un pueblo en el campo, pues ahí que sí había noches muy negras, hermano. Y a veces, y siendo el mayor, pues tenía que salir a la tienda a comprar algo. Y no, era una noche de miedo para mí, era un momento de miedo, salir, pero era el mayor, pues tenía que dar ejemplo, pero salía corriendo y llegaba corriendo. Hermanos, David se sentía en una oscuridad profunda. Quizás la preocupación que tenía en ese momento lo hacía sentirse así. Y yo le pregunto a usted, quizás usted está en un momento así, donde se siente en un valle de sombra de muerte. En una situación así el camino se ve oscuro y se ve difícil. Parece que no hay ni una lucecita que nos dé señal de salir de ese momento crítico. Hermanos, quizás sea un momento de enfermedad, de muy crítica la situación. ¿Con qué vamos a pagar la enfermedad? Perdón, el hospital, la clínica. Quizás se endeudó y le pareció que de aquí a 6 meses en que iba a pagar la deuda era mucho tiempo. Pero ya es la semana que entra y no tiene con qué pagar. Quizá por esta situación que vivimos de pandemia, el jefe de la casa murió y la señora se quedó con 4 o 5 niños pequeños. ¿Qué va a hacer? Mire, hermano, déjeme decirle que la oveja que camina lado a lado del pastor, que si el pastor va a la izquierda, ella va a la izquierda, si el pastor va a la derecha, ella va a la derecha, si el pastor va hacia adelante y ella va hacia adelante, será una oveja que no tendrá por qué preocuparse, porque el pastor, él, la sacará adelante. Ella estará segura, pues el pastor está muy cerca, dirigiéndola, vigilándola, y la oveja no sentirá temor, porque la misma presencia del pastor, que es Dios, la presencia de Dios a nuestro lado, está con nosotros. Y entonces esa oscuridad dejará de ser una oscuridad tenebrosa. Y que aunque haya oscuridad y aunque en momentos sintamos temor, porque estamos en peligro, porque hay incertidumbre, y aun cuando estemos casi ante la misma muerte, vamos a aprender que aún en el sufrimiento, el pastor de los pastores
nos está guiando. Y estaremos nosotros seguros de que Él nos va a sacar de allí. Por eso el salmista menciona que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendito sea el Señor. Qué confianza, hermanos, así debe estar nuestra confianza en el Señor. Por muy difícil que sea la preocupación, no tengamos temor, porque nuestro buen pastor está con nosotros. Ánimo, mi hermano, ante un valle severo o incierto, ¿sabe qué? No lo vamos a pasar solos no. Dios está con nosotros como poderoso gigante que Él es. David debió haberse recordado cuando él era pastor de aquellas ovejas cuando era jovencito y cuidaba las ovejas de su padre o de la familia. Él cargaba una vara y cargaba un cayado. Eso era para defender al rebaño de las fieras, de situaciones. Y con esa vara y cayado controlaba y guiaba al rebaño. Con la vara para defenderlo de animales y el cayado para ayudar y guiar a las ovejas. Sacarlas cuando la oveja estaba por caerse en alguna, se enredaba en una mata, con eso la sacaba. Hermanos, nosotros, usted y yo, hemos de confiar en nuestro pastor, en el pastor de los pastores, en nuestro Señor Jesús. En el versículo 5, mire cómo cambia la escena. Ahora David está viendo al pastor, a Dios mismo, que le invita a un festín y lo invita a sentarse a la mesa. Dice, aderezas mesa delante de mí, preparas una mesa. Y preparas un festín y dice, en presencia de mis angustiadores. Aún en las condiciones de preocupación, lo que le angustiaba a David, él va a sentarse a la mesa de su pastor, de su Señor, de quien él confiaba. Y así no se va a sentir desamparado. Así va a sentirse seguro y confiado porque está con su Salvador, está con quien le guía. No se va a sentir abandonado en las cosas que le preocupan, las cosas de la vida. El salmista va a experimentar la abundancia de nuestro Dios en sus necesidades. Así debemos usted y yo sentirnos, hermanos. Que Dios nos insta a confiar en Él, a que estemos con Él, que las cosas que nos angustian, poniéndolas en manos de Él, hermanos, no nos van a preocupar ya más. En la adversidad, Dios trata a los suyos con mucho esmero. ¿Cómo trató Dios al salmista aquí a David en este pasaje del Salmo 23? Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite y el vino, hermanos, son símbolos de gozo y de prosperidad. Entonces, hermanos, la preocupación es innecesaria cuando usted y yo confiamos en la presencia de Dios que nos acompaña en todo momento. Siempre está con nosotros. Usted y yo somos los que tratamos de alejarnos de Él. No, hermano, siga lado a lado con el Señor. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Hoy, usted que no tiene a Cristo en su corazón, debe hacerse del lado de Cristo. Con Él nos va siempre nos va bien. Andar en el mundo no le va a ir bien. Hacer las cosas que el mundo le ofrece
no le traen satisfacción verdadera para vida eterna. Pero si usted está en Cristo, le va a ir bien, le va a ir bien, siempre le va a ir bien. Así es que, hermanos, usted y yo seamos hombres y mujeres que dejemos las preocupaciones en el Señor. En tercer lugar, hermanos, y por último, me gustaría que viéramos que para vencer las preocupaciones, veamos la morada celestial. En otras palabras, hermanos, las cosas terrenales que nos preocupan son terrenales. Son terrenales. Ay, se me descompuso el motor del carro, necesito overhaul, cambio de esto y cambio de overhaul. Pero me cuesta 15,000 pesos. ¿Con qué lo voy a arreglar? Hermanos, es terrenal, el carro aquí se va a quedar. Preocupémonos y veamos las cosas celestiales, son las que deben de preocuparnos. Son las que nos deben de mover a hacer por cumplir la voluntad de nuestro Dios. Veamos las moradas celestiales. Veamos qué dice el versículo 6. ¿Qué dice el salmista? Ya dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuán veraz, hermanos, es el escritor, pues en nuestro andar cristiano necesitamos del bien, que es la bondad de Dios, y de la misericordia de nuestro Dios. Pues usted y yo somos muy propensos a alejarnos de Dios. Mire, en el gran amor de nuestro Dios, Él nos ha dado a estos dos compañeros fieles: la bondad y la misericordia. El bien y la misericordia. Ellos nos acompañan a nosotros, si usted y yo queremos. Dios sí quiere y nos los ha dado, nos los deja. Los tenemos, el bien, la bondad y la misericordia, para que anden con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios sabe, hermanos, lo que es mejor para usted y lo que es mejor para mí. De esa manera seremos vencedores en esas preocupaciones que tenemos. El bien y la misericordia, hermanos, andan todos los días con nosotros. El cuidado va a ser algo de todos los días. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Las circunstancias del momento, hermanos, son parte de un plan que Dios tiene para que nosotros crezcamos y maduremos. Acuérdense, hermanos, que las pruebas que pasamos en la vida no son más de lo que podemos soportar. Dios tiene que formarnos a su imagen día tras día. Hay sufrimiento, sí, pero Dios está con nosotros y salimos. Eso pasa. Hay necesidades económicas, sí, pero Él sabe cómo darnos, cómo salir de eso. Solo tenemos que confiar en Él. Hermanos, cuando confiamos en el Señor, estamos viendo la patria celestial. Cuando nos dejamos guiar por el bien y la misericordia que Dios ha puesto a nuestro lado, estamos viendo la patria celestial. Dios siempre tiene planes y son planes para bien de nosotros. Si pasamos por un valle oscuro, es porque Dios quiere pulirnos. Dios está probando nuestra fe. Él quiere que nosotros seamos más semejantes al Señor. Hermanos, cuando yo pienso en ser más semejantes a Cristo y veo los sufrimientos que Él tuvo, usted y yo no hemos pasado por esos sufrimientos. No, hermano. Él fue despreciado, fue desechado. ¿Y usted y yo?
La parte final de este versículo 6 nos dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí, hermano, nos habla del deseo del salmista. Estar en la casa de Jehová. Estar en la casa de Jehová es estar en la misma presencia del Señor. Usted y yo podemos estar desde hoy aquí, hermanos. Día tras día, preséntese al Señor. Preséntese ante el Señor. En lo que sale, en lo que anda, preséntese ante el Señor. El salmista tenía puesta su mirada en la patria celestial. Estar cara a cara con su Señor, con su Dios, con su Salvador y estar para siempre. Qué maravillosa seguridad tenía el rey David en su Dios. Esa misma seguridad debemos de tenerla usted y yo. Estar seguros que el día que Dios nos llame, vamos a ir a la patria celestial. Gócese por ello, anhélelo. Estar en la patria celestial es la misma promesa que todo ser humano tiene. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo con Cristo Jesús, hoy que tiene vida es el momento de tomar una decisión. Decirle a Dios, Señor, yo quiero conocer a Cristo Jesús cara a cara en el cielo. Muy sencillo. Reconozca que ha pecado para con Dios, que no ha hecho su voluntad, pero hoy se arrepiente de ello y le dice a Cristo, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Tú moriste en la cruz por mis pecados. Tú ya pagaste en la cruz por mis pecados. Y hoy, con tan solo poner mi fe en ti, tengo vida eterna. Venga a Cristo hoy. Es una bendición ser cristiano con todo corazón. Cristo nos redimió, pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Venga a Cristo hoy. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el Hijo unigénito de Dios. ¿Cree en Cristo? No es condenado. No cree en Cristo, ya ha sido condenado. Pero puede pasar a no ser condenado si cree en Cristo Jesús. Dice el mismo apóstol Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, aquí está. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el apóstol Pablo, Romanos 10:9, será salvo. Y el apóstol Juan, en su primer carta 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué le parece? ¿Quiere usted venir a Cristo hoy? Hágalo, por favor. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón la gran bendición de ser tus hijos por haber creído en Cristo Jesús, por haber reconocido que hemos pecado para contigo, oh Dios, pero que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos puesto nuestra fe en Él, hemos creído en Él. Padre, gracias por este hermoso Salmo 23. Gracias, Señor,
porque no debe haber mayor preocupación, porque en ti somos más que vencedores. Bendice si hay alguna persona que hoy ha puesto su fe en ti, hoy ha llegado a ser tu hijo, por confesar a Cristo como su Señor y Salvador, por aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y Padre, Él ha creído en ti. Perdónanos, Padre Santo, una vez más te lo ruego, y sigas bendiciendo estas clases de Escuela Bíblica Dominical. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Mis hermanos, pues les invito a estudiar el Salmo 91. Ahí vamos a basar nuestra próxima lección, que es ahora sacudiendo el temor. Otra de las emociones, el temor, el miedo. ¿Sí, hermanos? Les invito, Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Y con todo mi corazón les digo, feliz año 2021, hermanos. Dios los bendiga. Les amo en el Señor.